tenemos esta pregunta que dice: vías de transmisión de la hepatitis A. Y me ponen fecal oral, sanguínea, contacto directo, jeringas, transplacentario. Esta es una pregunta de regalo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que todas las hepatitis, excepto la A, generalmente es por sangre, contacto sexual o contacto vertical, es decir, madre-feto. La única feco-oral es la hepatitis A. Entonces, esta respuesta es obvia. ¿Cuál es el resultado de laboratorio que me indica signo de gravedad en la evolución de la hepatitis A? Miren, le está pidiendo signo de gravedad. Habitualmente nosotros sabemos que la hepatitis A es una hepatitis benigna. Es más, muchos niños a veces han tenido hepatitis y las mamás no se han dado cuenta que han tenido hepatitis A. ¿Por qué? Porque en los niños la hepatitis A puede semejar una gripe y muy pocas veces causa una ictericia marcada, a diferencia de los adultos, donde la ictericia es más frecuente. En los niños a veces no es tan clara la ictericia, y si la madre no es acuciosa, no se fija, probablemente pase desapercibida. Entonces, generalmente conocemos a la hepatitis A como una hepatitis benigna. Sin embargo, existe un 3 a 5% de estas hepatitis que pueden ocasionar una hepatitis fulminante, al igual que la hepatitis B o la hepatitis C, pero es mucho menos frecuente. Es raro que una hepatitis A haga una hepatitis fulminante. ¿Y cómo yo puedo sospechar si un paciente tiene hepatitis fulminante? Acá tengo de alternativas transaminasa pirúvica, transaminasa oxalacética, tiempo de protrombina alargado, fosfatasa alcalina disminuida, alfa-glutamiltransferasa aumentada. Si bien es cierto, en una hepatitis primero simple y común, mis transaminasas se van a elevar, ¿no es cierto? Van a estar alrededor de 500, más allácito 1000. Cuando te dices tienes 500, sospecha que es viral. Si tienes 1000, ya estás casi seguro que sea viral. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, en un paciente que tiene que tiene hepatitis crónica no aumenta tanto? En una hepatitis crónica el aumento está más o menos entre 200 y 300 en las transaminasas, pero en la aguda está 1000, 2000, 3000, 4000. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué en una hepatitis crónica hay poco? Porque en la aguda, digamos que tengo todo el hepatocito indemne y ahora se está produciendo el daño. Entonces por eso se eleva un montón. Pero si ya tengo un hígado que ya está dañado, significa que ya hay zonas que están muertas. Y si ese hígado está dañado y le sigue dando hepatitis, sigue dando la enfermedad, ya no tiene mucho que destruir, porque ya destruyó al inicio un montón. Entonces poco a poco le va quedando menos células que destruir, y si le quedan menos células que destruir, los niveles de transaminasa bajan. Por eso es que en una hepatitis crónica los niveles no están muy elevados, y por eso es que en una hepatitis crónica, si persiste mucho tiempo, lleva a la cirrosis, por la destrucción de más del 80% de las células hepáticas. A partir del 80% para adelante ya tengo cirrosis. Entonces, ¿cómo yo puedo sospechar que tengo una hepatitis fulminante? Conociendo esto, cuando los niveles están elevándose un montón, 1000, 2000, y súbitamente caen, comienzan a caer. Tenías 1000 y de repente tienes 500 ya, y el día siguiente de repente tienes 200, o 100, o se normaliza. ¿Qué pasó? ¿Por qué de un momento a otro bajó mucho? Porque ya no tiene células que destruir, lo que estamos hablando. Y eso significa que la enfermedad ha sido tan agresiva que ha destruido rápidamente el hígado, y a eso llaman hepatitis fulminante. Pero acá no nos mencionan si hay una caída brusca. No nos unen. Las hepatitis virales, miren, 0.1 a 0.4 producen hepatitis fulminante por falla hepática aguda.
Acá no nos están diciendo que hay una caída brusca. Entonces las transaminasas me sirven para evaluar injuria, que hay un daño en el hígado, pero acá no me está dando el dato de caída brusca. Entonces, por lo tanto, no me va a ayudar a hacer el diagnóstico de gravedad. ¿Qué cosa me puede ayudar a hacer el diagnóstico de gravedad? El tiempo de protrombina. Recuerden que cuando ustedes tienen un marcador de cronicidad para daño hepático, para injuria hepática, ¿cuál es? El que piensan primero, para daño crónico. Para daño crónico es la albúmina. ¿Por qué? Porque el hígado es el único órgano que produce albúmina. Entonces, para que el hígado deje de producir albúmina, significa que toda o la mayor parte de sus células no están funcionando. Entonces eso me indica cronicidad. Y para decir un marcador de agudeza de daño hepático, utilizo el TP, el tiempo de protrombina. Entonces por eso es que los pacientes con cirrosis, ¿qué hago? Le pido su TP para ver cómo está el paciente. Eso me está diciendo si se ha agudizado o se ha reagudizado el cuadro de la insuficiencia hepática. Entonces un marcador para ver signo de gravedad, en este caso, en estas alternativas, es el tiempo de protrombina alargado. ¿La fosfatasa alcalina me ayudará en algo? ¿La fosfatasa alcalina qué cosa es? ¿Es un marcador de qué? No es de injuria hepática, es un marcador de colestasis. Es decir, para ver hipertensión en el árbol biliar. O sea, cuando aumenta la presión dentro de los conductos biliares y produce colestasis, a eso me servirá la fosfatasa alcalina. Pero si tengo colestasis, mi fosfatasa alcalina no estará baja, sino más bien estará alta. Entonces, por lo tanto, esta tampoco sería la respuesta correcta. Y la alfa-glutamiltransferasa aumentada, ¿me sirve de algo? ¿Me sirve de algo? Acá lo que yo tengo que ver también es hipertensión del árbol biliar, pero más que con la transferasa es con la transpeptidasa. Pero sin embargo en algunos casos puede utilizarse la glutamiltransferasa, que me va a indicar también hipertensión del árbol biliar, o en todo caso hepatitis alcohólica. Pero acá estamos hablando de hepatitis A, no estamos hablando de gente con alcohol, ni tampoco estamos hablando de colestasis. Por lo tanto, la respuesta correcta vendría a ser el tiempo de protrombina alargado. Cualquiera de estas hubiera sido la respuesta correcta si es que me hubieran puesto niveles elevados con caída brusca. Pero acá no menciona eso. Entonces la única es. Acá tenemos otra pregunta que me dice el hallazgo en líquido acítico de más de 250 polimorfonucleares por mililitro. ¿Es criterio para el diagnóstico de? Esta también es una pregunta cerrada, así que de frente hay que ver cuáles son las alternativas de respuesta. Peritonitis bacteriana espontánea, tuberculosis peritoneal, hipertensión portal idiopática, policerositis, linfoma peritoneal. Muy bien, entonces nuevamente siempre revisen en las alternativas de respuesta, porque por ahí siempre colocan una respuesta de regalo. En este caso, ¿cuál sería? Policerositis. ¿Por qué policerositis? ¿Por qué? Acá me está hablando de peritonitis bacteriana. La peritonitis obviamente me va a llevar a un aumento de polimorfonucleares. Tuberculosis, ¿va a haber aumento de polimorfonucleares? Solamente al inicio. Pero acá no nos ponen si es al inicio o al final, así que podría ser. La hipertensión portal idiopática puede tener aumento de polimorfonucleares. Cuando yo hablo de hipertensión portal, generalmente me refiero a que a la gradiente albúmina sérica acítica, el famoso GASA. No me refiero mucho a lo que es células. ¿Será un linfoma?
Generalmente los linfomas cursan ¿con qué? Ya sea con aumento de polímeros folliculares, pero mayormente con linfocitos. Recuerden que habitualmente en el líquido ascítico puede considerarse normal 280 células, pero leucocitos en general, 280 leucocitos en general puede considerarse normal. Y de estos 280 células, no más del 27 al 30% deben ser polimorfonucleares. Obviamente, imposible que lleguen a 250. ¿No? Si es el 27%, esto será más o menos alrededor de 95, 98 polimorfonucleares en un recuento normal. Entonces, puedo tener 280 leucocitos, pero solamente polimorfonucleares entre 27 y 30%. Entonces, peritonitis bacteriana espontánea sí puede haber valores mayores de 250 polimorfonucleares. Tuberculosis, generalmente los linfocitos son elevados y ya hemos dicho que lo que predomina, ¿qué cosa es? Linfocitos. Al inicio puedo tener polimorfonucleares, pero lo que predomina es los linfocitos. Pueden haber más de 200 por mililitro o representar el 50% del valor que hallaron de leucocitos. El 50%. La hipertensión portal, generalmente puede haber leucocitos mayores de 500, pero ya hemos dicho que el problema acá de la hipertensión portal es que estamos hablando más de ¿qué? De la gradiente albúmina sérica ascítica, no estamos hablando mucho de lo que es células, por lo tanto los valores tendrán que ser menores de 250, porque es esto. Policerositis, lo mismo. Entonces, estos dos más o menos son respuesta regalo. Y el linfoma, al igual que en la tuberculosis, ya hemos dicho que puede haber polimorfonucleares, pero que lo que predomina son los linfocitos. Por lo tanto, la respuesta correcta será peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Acá tenemos cuando le están sacando el líquido. Recuerden que la peritonitis bacteriana espontánea puede dividirse en peritonitis bacteriana espontánea propiamente dicha, bacterioasitis o asitis neutrofílica. ¿De acuerdo? Cuando ellos me dicen que tiene peritonitis bacteriana espontánea, significa que tiene más de 250 polimorfonucleares, pero con un cultivo positivo. Con un cultivo positivo. Si tengo bacterioasitis, ¿qué significa? Que voy a tener menos de 250, pero con cultivo positivo. Y si me dicen que tiene asitis neutrofílica, significa que voy a tener más de 250, pero con cultivo negativo. ¿Sí? Entonces, peritonitis bacteriana espontánea, más de 250, con cultivo positivo. Bacterioasitis, cultivo positivo, pero polimorfonucleares menos de 250. Y bacterioasitis, que tengo cultivo positivo con menos de 250. Entonces, esta respuesta sería la peritonitis bacteriana espontánea. Acá tenemos otra pregunta, dice, ¿cuál es el tipo de hipertensión portal en el síndrome de Budd-Chiari? ¿Cuál es el tipo de hipertensión portal? Y acá las respuestas son poshepática, intrahepática, presinusoidal, sinusoidal, extrahepática. Recordemos a qué se refiere hipertensión portal. La hipertensión portal puede dividirse en prehepática, hepática y poshepática, ¿cierto? De la prehepática, la intrahepática y la poshepática. ¿De acuerdo? Si esta es prehepática, ¿qué significa? Que todos los problemas generalmente van a referirse a ¿qué? Vasos sanguíneos y el órgano vaso. Si tengo intrahepática, ahí viene el problema, porque el intrahepático puede dividirse en presinusoidal, sinusoidal y posinusoidal. Y si es poshepática, también voy a tener ¿qué cosa? Vasos.
vasos sanguíneos y corazón. Entonces, la única lesión propiamente de hígado viene a ser la intrahepática. Los demás son vasos sanguíneos. Veamos. En una prehepática, ¿qué cosa voy a tener? ¿Qué signos clínicos cuando yo examine? Esplenomegalia, hemorragias digestivas, generalmente por varices esofágicas. Voy a tener ausencia de ascitis, ausencia de circulación colateral y el hígado va a estar sano. Porque el problema no es el hígado, el problema son los vasos sanguíneos. Así que cuando ustedes digan hipertensión portal, tienen que poner el apellido. Hipertensión portal con daño hepático o sin daño hepático. ¿De acuerdo? En el intrahepático, ¿qué voy a tener? Acá sí voy a tener circulación colateral, acá sí voy a tener ascitis, acá sí voy a tener hepatoesplenomegalia. Acá, al igual que acá, puedo tener varices esofágicas, puedo tener hemorragias digestivas. Entonces, esto será hipertensión portal sin daño hepático y este es hipertensión portal con daño hepático. ¿No es cierto? Hemorragias digestivas y el hígado generalmente está ahí enfermo desde el inicio. Y las poshepáticas también voy a tener ascitis, también voy a tener hepatomegalia, pero dolorosa. Voy a tener también un hígado al inicio sano, porque el problema es vascular, recuerden, es más vascular. Y como está por encima del hígado, lo que voy a tener generalmente es ingurgitación yugular si el problema es de origen cardíaco. Entonces, esos son los síntomas que yo voy a tener. Pero habíamos quedado que la intrahepática puede ser presinusoidal, sinusoidal o postsinusoidal. Entonces, en la presinusoidal, ¿qué patologías me pueden ocasionar esta hipertensión portal? Los esquistosomas, la fibrosis hepática congénita, la esclerosis hepatoportal, los trastornos mieloproliferativos como la enfermedad de Hodgkin, las leucemias, la sarcoidosis y enfermedades metabólicas como la enfermedad de Gaucher, la cirrosis biliar primaria. Esa es la presinusoidal, o sea, antes de que llegue al sinusoide, o sea, en los vasitos que está cerca a la parte sinusoidal. En cambio, en el sinusoide, ya estamos hablando en esta zona, voy a tener degeneración grasa, lo que se llama esteatosis, la hepatitis tóxica, la enfermedad de Wilson. Y la postsinusoidal, ya al final ya de los sinusoides, voy a tener la cirrosis, la hemocromatosis, la hepatitis viral, la hepatitis alcohólica y el síndrome de Budd-Chiari intrahepático. Entonces, acá ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando, ¿no?, el síndrome de Budd-Chiari. Entonces, ¿dónde va a estar? Poshepática. Recuerden siempre esto: las lesiones pre y poshepáticas son de origen vascular y las lesiones intrahepáticas generalmente son sinusoidales, ya sea pre, intra o postsinusoidales. Acá tenemos una historia que nos dice: paciente mujer de 45 años de edad con sangrado rectal. ¿Cuál sería el diagnóstico más frecuente? Acá nos están diciendo sangrado rectal. Y solamente nos están dando el dato que es mujer, de edad media. No nos dan otro síntoma ni otro dato relevante. No tengo otra información más. Así que tengo que echarme a buscar mis alternativas. Diverticulosis complicada, hemorroides complicada, neoplasia de colon, fisura anal, pólipo colónico. Entonces acá me están preguntando el diagnóstico más frecuente. Entonces yo tengo que ver, ¿las diverticulosis serán frecuentes o no? Y me tengo que comenzar a plantear qué cosa causa rectorragia. Entonces, si yo recuerdo, digo que las dos causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja crónica son las patologías anorrectales, como los hemorroides y las fisuras. Y
poquito menos las neoplasias de colon. Esto es en general. Si yo lo llevo a esto por edad, voy a decir que aquellos que tienen menos de 30 años, el divertículo de Meckel es el más frecuente. Y luego viene la enfermedad inflamatoria intestinal y los pólipos. Y si el paciente tiene más de 30, los divertículos colónicos, las neoplasias, las angiodisplasias y las colitis isquémicas. Esto es por criterio de edad. Pero acá tengo que analizar. Yo tengo diverticulosis complicada. Se dice que en general los divertículos representan el 30-50% de todas las hemorragias digestivas bajas masivas. Entonces, el 30-50% de las hemorragias digestivas bajas masivas generalmente son causadas por diverticulosis. Acá no nos está hablando de qué grado de severidad tiene esta hemorragia rectal, este grado rectal. Recordemos que el 15% de los pacientes que tienen divertículos sangrará en algún momento de su vida. 15% en algún momento va a sangrar. O sea, si ven, el porcentaje es bajo. O sea, no es común. Y acá me están preguntando, frecuente. Pero ya tengo dos en contra. Uno que no me dice que es una hemorragia masiva, y segundo, que no es frecuente. El sangrado, por si acaso, es habitualmente abrupto, es indoloro, de gran volumen, siendo el 33% masivo que requiere transfusión de emergencia. Entonces, por lo tanto, si no es frecuente, entonces no me sirve como posibilidad diagnóstica. Luego me dicen las hemorroides. Si yo recuerdo, yo tengo dos tipos de hemorroides: las hemorroides externas y las hemorroides internas. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque lo que nosotros tenemos que ver como hemorroides complicada va a depender de qué grado de hemorroides tenga y si además tiene algún problema asociado. Entonces, el grado para lo que es hemorroides internas está dividido en 4 grados de severidad. El 1, que es básicamente una hemorroides dentro de la mucosa por dentro del ano. Es una hemorroides que generalmente el paciente no la va a sentir, solo que de vez en cuando, al momento de limpiarse, va a haber un pequeño sangrado, ¿no?, que se ve habitualmente con el papel higiénico. En el grado 2 ya la hemorroides comienza a crecer, y cuando comienza a crecer es empujado hacia la parte externa y va a pasar lo que es el esfínter anal, y se va a ver la hemorroides cuando el paciente puja. Pero si el paciente deja de pujar, la hemorroides regresa. Ese es el grado 2. El grado 3 consiste en que el paciente defeca, sale la hemorroides, pero ya no regresa por sí solo. Muchas veces el paciente con su dedo lo introduce. Y el grado 4, ya el paciente, a pesar de que intenta, ya no puede reintroducir esa hemorroides y siempre va a estar prolapsada. Miren, acá está el esfínter anal, acá está la hemorroides, no sobrepasa, generalmente no siente, y si sangra solamente mancha el papel. Acá ya está asomando hacia la parte externa, pero regresa fácilmente. Acá ya sobrepasó el esfínter y ya se ve, ¿no?, pero cuando el paciente mete su dedo puede volver a reintroducirlo, y acá ya no se puede reintroducir. Entonces, generalmente cuando hablamos de hemorroides complicadas, generalmente son de grado 3 o 4. ¿Por qué? Porque 3 o 4 muchas veces la hemorroides se trombosa, se forma coágulos, o generalmente el sangrado es bastante importante. Ahora, ¿por qué el dato de mujer?
¿Me serviría algo el dato de mujer? Generalmente las mujeres, ¿no?, generalmente son madres y a veces pujan. Entonces, eso puede condicionar a que la paciente tenga hemorroides. Segundo, a veces las mujeres, sobre todo cuando son posmenopáusicas, tienen que utilizar suplemento de calcio para la osteoporosis. Y si no consumen el fármaco adecuado o no tienen una dieta rica en agua y vegetales, terminan haciendo estreñimiento por la hipercalcemia. Y eso puede producir, entre otras cosas, cálculos renales y o estreñimiento. Y el estreñimiento puede condicionar a que tenga hemorroides. Lo otro es que generalmente una mujer suele cuando tiene ganas de orinar, ¿no?, suele retener la orina hasta encontrar un ambiente adecuado. Y al momento de pujar, eso también puede provocar alguna facilidad para desarrollar más adelante hemorroides. Entonces la hemorroides es lo más frecuente. La neoplasia es infrecuente. Generalmente las hemorragias que van a producir hemorroides son aquellas que están localizadas en el colon descendente. ¿Y por qué? Porque esas hemorragias, esas neoplasias lo que van a hacer es proliferar en el tejido de la mucosa y provocar pseudoobstrucciones. Y esas pseudoobstrucciones lo que van a hacer es fácilmente luego comenzar a desfacelarse y necrosarse y producir sangrado. En el caso de las neoplasias de colon derecho, que son hemorragias y son hemorragias profundas y profusas, estos suelen ser hemorragias importantes, masivas, que acá no menciona, y generalmente pueden causar hipovolemia, que acá tampoco menciona. Luego tenemos la otra posibilidad, fisura anal. La fisura anal también es relativamente frecuente. Generalmente lo veo en personas que tienen parásitos o en gente que tiene, en mujeres, en este caso mujeres que han tenido relaciones sexuales contra natura. Ahora, para que un parásito me provoque sangrado, significa que mi paciente debería de estar inmunodeprimida, que no es el caso, no menciona nada de eso. Tampoco menciona el antecedente de parasitosis, ni tampoco menciona el antecedente de conducta sexual intensa y por recto. Si es que el sangrado se produce, generalmente es un sangrado leve, y generalmente, como es una solución de continuidad, eso va a producir dolor, ardor, irritación, que no menciona el enunciado. Por lo tanto, eso tampoco será la respuesta correcta. Y por último, tenemos los pólipos colónicos. Y hemos dicho que los pólipos colónicos generalmente tienen un crecimiento en el colon, generalmente descendente, y sus manifestaciones clínicas suelen presentarse cuando éste mide más de 2 centímetros de diámetro. Y generalmente el signo más frecuente es el sangrado. Pero si yo veo por criterios de frecuencia, el pólipo colónico no es un signo frecuente de sangrado intestinal bajo. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta vendría a ser hemorroides. Hematología. Acá tenemos un enunciado que nos dice: en el escolar, el tratamiento de anemia ferropénica, además de normalizar los niveles de hemoglobina, debe normalizar los depósitos. ¿Cuántos meses debe recibir tratamiento con hierro? O sea, nos están pidiendo 3 cosas. O sea, tengo un paciente con anemia que tengo que darle tratamiento, y ese tratamiento no solamente tiene que mejorar su hemoglobina, sino que tiene que mejorar, ¿qué cosa? Sus depósitos.
O sea, no solamente es cuestión de mejorar su anemia, sino de repletar sus depósitos. Ahora, si yo le doy tratamiento a un paciente con anemia ferropénica, yo sé que más o menos al tercer o cuarto día que ya empieza a darse el tratamiento, los reticulocitos comienzan a aumentar. Tercer, cuarto, quinto día de tratamiento y aumentan los reticulocitos. Pero yo no les pido al tercer, cuarto, quinto día. Yo se lo voy a pedir al octavo o décimo día un recuento de reticulocitos para ver si efectivamente comenzó a aumentar los reticulocitos en sangre. ¿Por qué? Porque si aumentan los reticulocitos significa que efectivamente el problema fue por déficit de fierro. Si no aumenta significa que el problema es medular. Entonces, lo primero que tengo es las formas jóvenes que están saliendo a la sangre periférica. Luego, para que yo pueda normalizar mi hemoglobina, o sea, ya lo que estoy haciendo es aumentar los niveles de reticulocitos, pero todavía no he normalizado la hemoglobina. Para que normalice la hemoglobina, en promedio se dice que es de 2 a 3 meses después de iniciado el tratamiento. Recién a los 2 o 3 meses, recién voy a ver aumento en la hemoglobina dentro de valores normales. Y para que yo pueda restablecer las reservas, debo de tener por lo menos de 6 a 12 meses de tratamiento. De 6 a 12 meses de tratamiento para restablecer las reservas. Porque muchas veces nosotros nos quedamos acá, normalizamos la hemoglobina, ¿no es cierto? Ya. Pero ¿qué pasa? Recuerden que estamos hablando de un escolar. Y el escolar es una persona cuyo metabolismo está aumentado. Eso significa que este paciente va a gastar más energía de lo usual. Entonces necesito tener los depósitos sanos para que pueda proporcionar el consecuente oxígeno a las células y pueda desarrollar un metabolismo adecuado. Entonces para eso 6 a 2 meses son los necesarios. Si yo me fijo acá en las alternativas, me ponen 1, 9, 3, 5 y 7. Miren, me ponen 3, 5 y 7. Cuando yo sé que por teoría las reservas están entre 6 y 12 meses. Y para normalizar la hemoglobina es de 2 a 3, pero acá no me están diciendo para normalizar solamente, sino me están diciendo para normalizar los depósitos. Entonces, la respuesta correcta debería de ser, si yo me fijo en este, o 7 o 9, porque está por ese rango, pero ahí lo han validado como 3. Así que tengan cuidado que a veces hay algunas preguntas que están medias erradas en lo que es. En la respuesta oficial de este examen está como 3. Entonces, acá tenemos el infarto del vaso en la altura. Está asociado a esferocitosis, hemoglobina S, talasemia, hemoglobina C o hiperesplenismo. Si yo me fijo acá, ¿de qué está hablando? Las respuestas, ¿de qué están hablando? Las alternativas de respuesta, ¿qué están hablando? Básicamente están hablando de anemia e hiperesplenismo. Hiperesplenismo también tiene que ver con anemia. O sea, en otras palabras, ¿qué me está diciendo la pregunta? ¿Qué anemia me produce en altura infarto de vaso? Eso es lo que me está preguntando. Entonces, los esferocitos. O sea, para que yo tenga un infarto, ¿qué cosa tiene que haber? Un trombo. Tiene que haber un trombo. Para que no llegue sangre y se infarte el vaso por anemia, estamos hablando. Debe haber un trombo. Entonces, el esferocito me puede provocar trombos. Rara vez. El esferocito lo que va a pasar es lo siguiente, que la membrana del glóbulo rojo
en lugar de ser bicóncava, va a ser, como su nombre dice, esférica. Va a ser una pelotita. ¿Y por qué el glóbulo rojo tiene la forma bicóncava normalmente? Porque esa forma le permite deformarse y pasar por sitios estrechos. En cambio, si tengo una forma esférica, el glóbulo rojo no se va a poder deformar, no va a poderse torcer e introducirse por sitios estrechos. Entonces, ¿qué sucede? El esferocito se va a atracar en el vaso sanguíneo. ¿Y eso qué va a condicionar? Que la fuerza, la presión de la sangre lo destruya. ¿Y qué va a producir? Hemólisis. ¿La hemólisis qué puede producir? Ictericia. ¿Puede producir infarto esplénico? Es rara vez que puede producir infarto esférico. ¿Y cuándo puede producir infarto esplénico? Generalmente cuando hay alguna crisis hemolítica con una enfermedad asociada. Y generalmente, ¿cuáles son las enfermedades asociadas? Lesiones por parvovirus, cuando hay crisis megaloblásticas, cuando hay litiasis vesicular, cuando hay gote, cuando hay úlcera en miembros inferiores. Pero esto puede producir no solamente en la altura, sino en el llano. Así que acá lo que me están preguntando es ¿quién puede producir? ¿El esferocito puede producir por sí solo? No, tiene que estar asociado a otra enfermedad. Esta es una causa rara de infarto. Sigamos. La hemoglobina S puede producir infarto en el vaso. ¿Qué es la hemoglobina S? Es la famosa enfermedad de sickle cell, ¿no? O anemia falciforme. Es aquella anemia en la cual el glóbulo rojo se deforma y adquiere la forma de platanitos. ¿Y cuándo es que se deforma esa hemoglobina? Cuando le falta oxígeno. ¿De acuerdo? El esferocito permanentemente es esferocito. Esferocito permanente. En cambio, esta hemoglobina S adquiere una forma deforme, el glóbulo rojo, cuando le falta oxígeno. Y si yo voy a la altura, eso significa que me está faltando oxígeno. Entonces puedo tener una deformación de los glóbulos rojos. Y esta deformación de los glóbulos rojos sí me puede causar trombos. Es más, no solamente trombos esplénicos, sino trombos mesentéricos. Y a veces el paciente puede ir por dolor abdominal a una emergencia. Puede causar, ¿se acuerdan? Priapismo. ¿No? Hay tumefacción del pene, erección con dolor. ¿Por qué? Porque se ha formado trombos en el cuerpo cavernoso. Entonces, este de acá sí me puede producir. Y este sí está relacionado con la hipoxia de la altura. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué es que se producen los trombos? Porque las células están deformes, los glóbulos también tienen dificultad para pasar por sitios estrechos, a diferencia del esferocito, que es redondo. Este tiene una forma de platanito, pero se le dificulta pasar por sitios estrechos, y así que pueden apiñarse uno tras otro. Y ese apiñamiento puede producir los trombos. Se dice que si una persona va por primera vez a la sierra y sube a alturas mayores de 3000, comienza a presentar dolor abdominal agudo en región de epigastro o en hipocondrio izquierdo, la zona del vaso es dolorosa, al palpar es doloroso, y tienes una imagen radiológica por ecografía de infarto, debes sospechar que el paciente tiene hemoglobina S. ¿Por qué creen el dicho de gallinazo no canta en puna? ¿Por qué creen que se debe eso? Si nosotros recordamos nuestro pasado, vemos que cuando se refieren a gallinazo no canta en puna, se refieren a personas de raza negra. Y si recordamos nuestro pasado, esa gente vino del África.
Y para colmo, vinieron medio falladitos, porque vinieron de una zona donde genéticamente es más frecuente encontrar enfermedad de sickle cell. Entonces, esa gente que trajeron a Perú no podía viajar a la altura. Recuerden que los españoles comenzaron a hacer genocidio con la raza inca, así que comenzaron a traer gente negra como mano de obra barata para trabajar en las minas de la altura. Pero lamentablemente los negros se morían porque hacían anemia falciforme. Entonces por eso es que ustedes no ven casi ningún poblado de negro en las alturas, a diferencia de algunos poblados en Bolivia, donde sí también trajeron gente negra para las minas, pero trajeron de otras regiones, de Costa de Marfil, de Senegal. En cambio nosotros nos trajeron de la zona de Angola, de la zona del Sahara Medio, donde terminaron haciendo una enfermedad por anemia falciforme, y cuando vinieron acá comenzaron a mezclarse las razas, el mestizaje, y por eso es que tenemos algunas personas que de repente aparentemente tienen una piel clara y cuando van a la altura terminan haciendo infarto, ya sea en el vaso, mesentérico, priapismo o cualquier otra crisis de trombosis por hipoxia. Esa es la respuesta correcta. La talasemia es un problema ¿de qué? Es un problema de la hemoglobina, no del glóbulo rojo, sino de la hemoglobina. ¿También puede producir infarto? Sí, puede producir. ¿Más frecuente que el esferocito? Sí. ¿Pero en qué casos? Cuando se asocia con rasgos depranocíticos. ¿Qué significa esto? Que debo tener hemoglobina S. Si tengo un paciente que tiene talasemia pura, no va a tener trombos y por lo tanto no va a haber infarto. Pero si ese paciente tiene talasemia y algún componente drepanocítico que me tenga produciendo hemoglobina S, sí puede producir. Pero obviamente es en mucho menor cantidad que aquellos que tienen hemoglobina S pura. Entonces no es la respuesta. La hemoglobina C es una variante anormal de la hemoglobina A y no tiene nada que ver con la formación de coágulos, ya sea en hipoxia o en ambiente normal. Así es que no es un problema que me va a hacer pensar en infarto miovaso. Hiperesplenismo. ¿Qué es el hiperesplenismo? El vaso viene a ser el centro de control de calidad. Entonces, cuando ustedes han visto las embotelladoras de gaseosas, ven la fila de gaseosas que pasan por una luz para ver si hay algo en el interior, algún contenido que no debería estar en esa luz y pueda pasar. Lo mismo hace el vaso, comienza a chequear los glóbulos rojos. Y cuando el vaso está crecido, esa función se multiplica. Y va a destruir masivamente los glóbulos rojos. Y al haber destrucción masiva, lo que va a ocasionar es anemia. Y ya hemos dicho que la anemia por sí solo no va a producir trombosis. Entonces, el hiperesplenismo no es causante de trombosis.